Bueno, bendiciones a todos. La paz de Dios sobre su vida. Vamos a iniciar esta clase. Yo quiero que la hermana Ada nos presente en oración. Comencemos orando. Amén, Amén. amén. Padre eterno, amantísimo Rey, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder estar aquí delante de tu presencia. Eterno Dios y Padre Celestial, venimos ante ti pidiéndote perdón si te hemos ofendido, si te hemos fallado en el transcurso de las horas. Eterno Rey, toma dominio y control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, al igual de como siempre tomas el dominio y el control de estas clases. Que todo siga fluyendo y marchando conforme a tu propósito en gloria. Que cada palabra, que cada contenido suministrado y aprendido en estas lecciones, Señor, sean para tomarlo en práctica en nuestro diario vivir. Espíritu Santo, toma dominio, toma control de los temas que vamos a trabajar hoy, Señor, que sean de edificación para nuestra vida y para nuestra alma. Que cada tema, cada contenido, cada palabra, cada expresión, podamos ponerlo en práctica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchas bendiciones para todos y todas. En el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar el primer tema, que es la obediencia del Hijo, hablando acerca de lo que es la obediencia de Jesús. Y esta clase está basada en el libro de Filipenses, capítulo 2, Perdón, desde... pastor, perdón, los temas que vamos a trabajar hoy son la lección 3 y 4, de me seréis testigos y la de, ¿cómo se llama el otro? Y la de diferentes estrategias. Sí, claro. Diferentes. Esa Sí, es de la la 3. otra clase, esa de la otra clase. Sí. Vamos a trabajar, luego que No, estoy haciendo trabajemos, una retroalimentación de la clase pasada. correcto, luego, no, son dos materias. Entonces, la Ajá. otra materia es la que tú acabas de mencionar, que es la de el libro de grupo de conexión. Sí, ese Entonces, que está en la lección 3 y la 4, el grupo de conexión. esa ¿Y vamos a qué tema es trabajarla ese entonces? después de este tema. Yo no imprimí eso. Y la computadora está Sí, descargada. sí. No, qué falsita. Entonces, simplemente yo voy a dar una explicación prácticamente breve del primer tema y luego entonces vamos a comenzar a desarrollar los otros dos temas, que es me seréis testigos y, Estrategias. y diferentes estrategias, que es el segundo tema. Ok. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es a explicar la obediencia del hijo, que el hijo tuvo que someterse a una autoridad superior, en este caso, la autoridad del Padre Celestial, y por lo que padeció, ¿verdad? Dice la palabra, que él aprendió obediencia. Entonces, de eso es que vamos a hablar ahora en este segmento. Filipenses, pueden abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 en adelante. Gloria a Dios. Entonces, eh, según ese pasaje de la palabra, el Señor Jesús y el Padre son básicamente uno. Y lo dice también el Evangelio según San Juan, cuando dice en San Juan capítulo 1, por ejemplo, versículo 1, la palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, los cielos y la tierra fueron hechos por el verbo, por la palabra. La gloria que Dios tenía en el principio, la inesequible gloria de Dios, era también la gloria del Hijo. De manera que, según la teología bíblica, el Padre y el Hijo existían desde la eternidad y eran iguales, y son iguales en poder y en posesión. De manera que, aunque sabemos que el Padre Celestial se caracteriza como una persona diferente al Hijo, porque la palabra de Dios habla
La palabra de Dios hace referencia entre lo que es el Padre y el Hijo, pero esta diferencia no es una diferencia esencial, sino que meramente, prácticamente viene siendo como un convenio dentro de lo que es la deidad. Por eso la Escritura dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Filipenses 2:5. Él no estimó ser Dios, sino que se despojó, dice la palabra. Amén. De manera que tampoco su igualdad con Dios es algo apropiado o adquirido, porque intrínsecamente Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Entonces, prácticamente cuando usted analiza Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 7, podemos observar que esa es una sección de los versículos, porque estos versículos se pueden dividir prácticamente en dos partes. Del versículo 5 al versículo 7 forma una sección y del versículo 8 al 11 forma entonces la otra. Entonces, en estas dos secciones podemos observar que nuestro Señor Jesús se humilló dos veces. ¿En qué sentido? Primero, se despojó a sí mismo en su divinidad y luego se humilló a sí mismo en su humanidad. ¿Te das cuenta? Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee de ustedes? Por favor, búsquese Filipenses capítulo 2. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 7. La palabra de Dios Léelo, se Ana. lee. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por eso yo explico acá que se humilló dos veces, porque primero se despojó a sí mismo de su deidad, se despojó de su divinidad como Dios, se despojó de su omnisciencia, se despojó de su omnipotencia, se despojó de su omnisapiencia, se despojó de sus atributos divinos prácticamente, y luego se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se humilló de tal manera que se convirtió en un ser humano, porque él vino a este mundo como un ser humano. El Señor se despojó de toda su gloria, se despojó de todo su esplendor, se despojó de su poder, se despojó de su estado, se despojó de su forma completamente divina, se despojó de toda su deidad como Dios. ¿Te das cuenta? Y se convirtió en un hombre. A él lo trataron aquí en la tierra como un hombre. A él lo trataron como una persona común y corriente en este mundo. Se convirtió en hijo, como hijo. Y como hijo, él se somete voluntariamente a la autoridad de su padre. En otra palabra, como hijo, él se sometió voluntariamente a la autoridad del padre. Y es él quien declara en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, dice Jesús. Así mismo dice ese texto, el Padre es mayor que yo. De manera que hay una perfecta armonía en la deidad, porque él ya, con apariencia humana y como hijo, tuvo que someterse en cuanto a lo que es la autoridad, a la autoridad de su padre.
Por eso dice la palabra que el Hijo aprendió obediencia. El Hijo le respondió al Padre con obediencia. Porque Dios es la máxima autoridad. Dios el Padre es la máxima autoridad. Entonces, Cristo, siendo Dios, se humana y asume la posición de hijo y comienza a adoptar el símbolo de la obediencia. Y esto es un misterio muy grande. Mira por qué es un misterio muy grande. Porque Dios tuvo que aprender obediencia, porque Dios tuvo que someterse a sí mismo. Es un misterio muy grande eso. Dios, siendo Dios, se humana y se somete a él mismo, porque se sometió al Padre. Amén. Entonces, este misterio son muy poca gente que la puede entender, porque si usted no entiende eso ahí, entonces nunca va a entender que Jesucristo es Dios. Nunca va a entender la kenosis de Cristo, que es un texto griego que significa la humillación de Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, algo que yo me he puesto a pensar cuando estuve estudiando este texto bíblico, y es que para nosotros los hombres ser obedientes debiera ser sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad. Pero para Cristo el ser obediente no es una cosa tan sencilla. ¿Por qué? Porque para Él es mucho más difícil ser obediente que crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que despojarse de toda la gloria que Él tiene. Él tuvo que despojarse de toda esa divinidad. Él tuvo que convertirse en un ser humano, tomar forma de hombre, hacerse un siervo y luego entonces obedecer. O sea, para él fue más difícil, porque él como Dios no conocía lo que era someterse a alguien más. No sé si ustedes entienden la idea. De manera que nosotros podemos observar que la obediencia es iniciada por el Hijo de Dios. Al principio, si usted observa la Biblia, usted se dará cuenta que en la eternidad, al principio, el Hijo compartió la misma gloria y la misma autoridad con el Padre. Pero cuando Él vino al mundo, dejó esa gloria, se despojó de esa omnisapiencia, se despojó de esa omnipotencia, se despojó de esa autoridad. Él dejó parte de esa autoridad y entonces adoptó la obediencia. Y lo hizo voluntariamente. Él tomó el lugar de un esclavo y aceptó las limitaciones humanas, porque cuando él se convirtió en un ser humano, es como si fuera toda la divinidad, por decirlo así, limitada en el cuerpecito de un hombre llamado Jesús. Es decir, estaba bien limitado como ser humano en cuanto a lo que es el espacio, en cuanto a lo que es el tiempo. De manera que él se humilló en extremo, mi hermano, se humilló en extremo y fue obediente hasta la muerte. Dice la palabra. La obediencia dentro de lo que es la divinidad es el espectáculo más maravilloso de todo el universo. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Cristo sufrió en la cruz y esa muerte fue una muerte muy dolorosa. Esa muerte fue una muerte muy vergonzosa.
Y dice la palabra que Dios le exaltó hasta lo sumo por ese sacrificio. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios exalta al que se humilla. Y este es un principio divino, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el versículo del 8 al 11? Ada, Efesios capítulo 2, del 8 al 11. ¿Qué dice? Voy de buscarlo. Efesios, Filipenses 2, Filipenses. del 8 al 11. Filipenses 2, del 8 al 11. Voy a buscar. Amén. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. No hay manera de que nosotros conozcamos autoridad si no conocemos lo que es obediencia. Dice que el Señor Jesús fue obediente en todo, se sometió a la autoridad de su Padre a tal punto que se despojó, y por cuanto se despojó, se humilló, se hizo siervo y murió en la cruz. Dice que el Señor le exaltó, ¿verdad? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Todos sabemos que toda autoridad ha sido instituida por Dios. Y por eso no hay autoridad si no ha sido establecida por el Señor, dice la palabra. Y Jesús tuvo que someterse a la autoridad. Gloria a Dios. Y aprendió obediencia. Aprendió obediencia. De manera que podemos concluir diciendo que Cristo es el principio de la obediencia. Es por eso que una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué yo tengo que obedecer? Pero nosotros somos hermanos en la fe. ¿Por qué yo tengo que someterme a otro ser humano como yo? ¿Por qué tengo que obedecerlo? ¿Por qué razón? Y viven cuestionando lo que la palabra de Dios dice, pero nosotros no estamos para cuestionar lo que la palabra dice. Nosotros estamos para obedecer lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, según esos textos bíblicos, Cristo representa la obediencia. Él obedeció, él se humilló. Amén. Él complació al Padre en todo, dice la palabra. Por eso el Padre aceptó el sacrificio en la cruz, porque Jesús fue capaz de obedecerlo en todo, aunque eso significaría un gran sacrificio. Él se sometió al Padre. Y déjame decirte que no era cualquier copa, era un cáliz bastante difícil de tomar, porque no es fácil uno despojarse del poder. No todo el mundo, después que está en un trono, abandona ese trono. Y eso fue lo que Jesús hizo, abandonó su trono de gloria y se hizo hombre. Y estando en condición humana, se humilló a sí mismo y se convirtió en un siervo, un esclavo. Porque hay gente que no entiende esta revelación de la palabra, y es que el Hijo y el Padre son recíprocamente iguales. Forman parte de la deidad. Por eso es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero hay gente que no entiende ese misterio, el misterio de la Trinidad. No lo logran entender. Entonces, el Hijo, quien era Dios,
tuvo que someterse a Dios, pero si Él es Dios, ¿cómo se sometió a Dios? Si son lo mismo, ¿cómo fue que se sometió a Dios? Bueno, porque se sometió a sí mismo para darnos un ejemplo a nosotros, porque todo lo que se registra en la Biblia, se registra en la Biblia para nuestro ejemplo y para darnos un ejemplo a nosotros. Incluso la palabra dice que hubo una recompensa. O sea, al Jesús humillarse, al Jesús despojarse, al Jesús tomar forma humana, al Jesús morir en la cruz, el Señor, el Padre Celestial, dice la palabra que lo recompensó, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el Señor Jesucristo fue hecho Señor solo después de renunciar a sí mismo. O sea, el Señor lo constituyó como Señor después que Él renunció a sí mismo. Amén. Yo sé que comprender esto no es tan sencillo para una mentalidad analítica, para una mentalidad racionalista, para una mentalidad lógica. Por eso se necesita iluminación, conocimiento y revelación de la palabra para poder entender esto acá. Entonces es importante que entendamos que su deidad, la deidad de Jesús, se deriva de lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. El ser Dios es su naturaleza, es inherente en Él ser Dios, o sea, es inherente en Cristo ser Dios. Pero el ser Señor se deriva de lo que hizo, de lo que logró en la cruz. La recompensa fue esa. Dios lo constituyó a Él como Señor. Dios lo exaltó. Pero pastor, pero si Él es Dios, ¿cómo es que lo exalta? ¿Cómo es que lo constituye si Él es Dios? Lo que pasa es, vuelvo y repito, que Él adoptó la posición de hijo. Siendo Dios, adoptó la posición de hijo. Y por eso Dios lo exaltó y lo recompensó con ese señorío. Después de Él dejar su gloria, después de Él mantenerse perfecto, después de Él mantenerse en obediencia, sin pecar ni siquiera en un pensamiento, en cuanto a sí mismo, el Señor Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? El Padre entonces tuvo que recompensarlo, porque originalmente Él es Dios, pero el Padre tuvo que recompensarlo y lo constituyó como Señor, porque su señorío no existía en la deidad. ¿Te das cuenta? El señorío de Jesús no existía en la deidad. Ahora, después que Él aprendió obediencia, después que Él se despoja de toda su gloria, entonces recibe un nuevo título, y es que el Señor lo constituye, el Padre Celestial lo constituye como Señor. Amén. Yo sé que ese pasaje de Filipenses capítulo 2 es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Es un pasaje bastante profundo y bastante sagrado. Y es un pasaje sumamente controvertible, controversial. Pero pensemos en lo que el pasaje dice. Pensemos por un momento en lo que la Escritura dice. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay muchas inquietudes acá sobre lo que sucedió allí, porque ese ser llamado Dios se reveló a sí mismo como un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Dios es un Dios trino. Entonces yo quisiera que nosotros analicemos bien la Escritura. Analicemos bien con un poquito más de profundidad la Escritura. Si usted observa detenidamente la palabra,
usted se dará cuenta que al principio se celebró un consejo dentro de lo que era la deidad y Dios concibió el plan de crear el universo, y en ese plan la deidad acordó que el Padre representa la autoridad, ¿ves? La máxima autoridad. Pero sin obediencia, la autoridad no se puede establecer en el universo. Entonces, dado que no puede existir sola, por lo tanto, es preciso que Dios haya obediencia en el universo. Entonces, dos clases de seres vivientes iban a ser creados. Los ángeles por un lado, que son seres espirituales, y el hombre por otro lado, que son seres también con almas vivientes. O sea, los ángeles son espirituales y los hombres tienen un alma viviente, son espíritu, alma y cuerpo. Entonces, según su presciencia, Dios previó la rebelión de los ángeles y la caída del hombre, así que él no podía establecer su autoridad en los ángeles o en la raza adánica sin que antes alguien no aprendiera obediencia. En consecuencia, en la deidad se llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad sería correspondida por la obediencia del Hijo. De esto vinieron las operaciones distintas de Dios y se revela a Dios entonces como el Padre y como el Hijo. ¿Te das cuenta? Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en esencia es la misma persona, es el mismo Dios, pero a raíz de todos estos acuerdos, Él prefiere, para que el hombre tenga un poquito más de conocimiento, prefiere, desarrollando él su plan, revelarse y operar de distintas maneras. Él se revela entonces como Dios Padre y Dios Hijo. Y un día Dios Hijo se despojó a sí mismo y nació como un ser humano, se hizo semejante a los hombres y se convirtió en el símbolo de la obediencia. Se convirtió en ese símbolo de obediencia. En vista a que los seres creados, por ejemplo, los ángeles, muchos de ellos se rebelaron contra Dios. Entonces la obediencia debió establecerse ahora en una criatura, porque también el hombre se rebeló contra Dios. Acuérdate que Lucifer y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, y el hombre, después que fue creado, también se rebeló contra Dios. Entonces, alguien debió establecer autoridad en la tierra, y la autoridad se establece mediante la obediencia, y ahí es que aparece entonces la figura del Hijo. Amén. La autoridad de Dios debe fundamentarse siempre en la obediencia del hombre. Y el hombre no pudo ser capaz de obedecer a Dios, porque el hombre no pudo ser capaz de guardar la ley, dice la palabra. No pudo ser capaz de mantenerse santo, sino que pecó, porque guardar la ley significaba no pecar ni siquiera en un pensamiento, y el hombre se declaró incapaz de mantenerse firme y obediente ante la presencia de Dios. Y por eso, allá en la eternidad, en ese alto consejo, se estableció entonces que Dios iba a operar de diferente manera, y por eso viene de ahí la figura del Padre en cuanto a lo que es la operación, y la figura del Hijo en cuanto a lo que es esa misma operación. Amén. De manera que el nacimiento de nuestro Señor fue Dios manifestándose, Dios manifestándose, Dios glorificándose, para que esta operación sea una realidad. Amén. Y él no podía volver con un cuerpo como los ángeles. Él tenía que regresar a la tierra o venir a la tierra, ¿verdad? Con un cuerpo humano. Amén. Él tenía que venir con un cuerpo humano. Él tenía que sentir lo mismo que tú y yo sentimos.
Él tenía que recibir los mismos pensamientos que tú y yo recibimos. Por eso la palabra dice que Él fue tentado en todo, pero no hubo en el pecado. Él tuvo que venir y abrirse paso y andar en perfecta obediencia ante la presencia de su Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Él no podía venir como Dios, porque si Él venía como Dios, entonces no iba a aprender obediencia, porque se iba a imponer. Él tenía que venir como hombre y humillarse como hombre y comportarse como un hombre de carne y hueso, humildemente, y comenzar a transitar ese camino de obediencia para darnos el ejemplo a nosotros. Y así lo hizo. Él se mantuvo en ese camino de obediencia y obedecía hasta la muerte. Después que se despojó a sí mismo, rehusó llenarse de nuevo. Se mantuvo como un ser humano. Incluso todos los milagros que Jesús hizo, lo hizo como hombre, confiando en la palabra de su Padre. Los milagros que Jesús hizo, no lo hizo como Dios, porque Él se despojó de su poder y autoridad como Dios. Lo hizo confiando en la palabra del Padre, como tú y yo podemos operar hoy en día y podemos hacerlo hoy en día. Amén. Yo sé que la línea que hay entre una cosa y la otra es bastante ambigua, es bastante delgadita esa línea, pero es importante que entendamos este tipo de operación en la Biblia. Eso se le llama la kenosis de Cristo, la humillación de Cristo, como Dios mismo tuvo que someterse a sí mismo y aprender obediencia. Y por cuanto Él fue capaz de renunciar a su gloria, por cuanto Él fue capaz de renunciar a su autoridad divina y convertirse en un siervo, en un esclavo, dice la palabra, que transitó el camino de la obediencia en su condición de hombre. Y por eso Dios entonces lo exalta. La palabra dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Señor. Lo hizo Señor, lo constituyó como el Señor, lo constituyó como el Rey de Reyes. Y dice que ante Él se doblará toda rodilla. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? El Señor lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Es por eso que el nombre de Jesús es tan glorioso y es tan precioso en el universo. En el universo no hay nadie como Él. El único que aprendió obediencia fue Él por lo que padeció. Y en la cruz dijo y clamó diciendo, consumado es. Consumado es. En otras palabras, la obra está hecha, la obra está terminada. La salvación ha sido consumada. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que no hay una explicación más profunda que esa. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús obtuvo ese nombre mediante la conquista. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. De aquí en adelante, Él es el Señor, así como Dios. El hecho de ser Señor habla de su relación con Dios, de cómo fue recompensado por Él. El hecho de ser Cristo revela su relación con la iglesia, porque Él es cabeza de la iglesia
Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Todo eso lo conquistó Jesús mediante la obediencia. Ese era el plan desde la eternidad. Ese era el plan desde el principio de los tiempos. Ese era el plan. Y cuando el Hijo fue levantado, escucha bien esta revelación, cuando el Hijo fue levantado, el Hijo volvió al cielo, ¿verdad? Como hombre. Él no volvió al cielo en un espíritu, Él volvió al cielo con un cuerpo humano. Él ahora mismo está en el cielo, es con un cuerpo humano. El Hijo volvió al cielo como hombre y fue exaltado por Dios después de ser obediente. Él fue obediente como hombre. Yo sé que esto es un gran misterio en la Biblia, pero Él fue que se despojó de su gloria y asumió la responsabilidad de vestirse de carne humana, de carne humana. Él se despojó de su virtud, Él se despojó de sus atributos divinos. Amén. Y Él nunca mostró sus atributos divinos como Dios, sino que se mantuvo en obediencia. No hubo ni una leve señal de desobediencia en Jesús. Y por eso Dios lo exaltó, por esta razón, Dios lo exaltó. Cuando vino, el Señor desechó su gloria, pero cuando regresó, no solo recobró esa gloria, sino que recibió más gloria. Amén. Por eso dice Amén. el apóstol Pablo, haya también en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El ser obediente, es el sentir que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. En ser obediente. No hay exaltación si no hay humillación. No hay exaltación si no hay obediencia. Tenemos que transitar por ese camino conocido como el camino de la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Este es un principio muy hermoso de obediencia que la palabra ahí nos enseña. Es algo bien poderoso que la palabra ahí nos muestra. Amén. Lucifer no pudo mantenerse en obediencia y muchos de esos ángeles no pudieron mantenerse en obediencia. Adán y Eva lamentablemente no pudieron mantenerse en obediencia. Pero cuando él vino y asumió la responsabilidad de obedecer a Dios en todo, a pesar de que estaba limitado en el cuerpo humano, en un ser humano, dice la palabra que él por lo que padeció aprendió la obediencia. Yo quiero que alguien lo lea en Hebreos 5:8 para concluir ya con esta explicación que creo que está bastante clara. Pero vamos a leer Hebreos 5:8. Alguien que lo lea, que lo busque y lo lea. Hebreos 5:8. Amén. Sí. Se lee en el nombre de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Básicamente, en ese texto bíblico, Cristo aprendió la obediencia. Ahora, ¿por qué aprendió la obediencia? Por las cosas que padeció. El sufrimiento hizo obedecer al Señor. Notemos aquí en este texto bíblico que Él no trajo la obediencia. Oye, esto, hay que notar esto. Él no trajo la obediencia a esta tierra. Él la aprendió y lo hizo por medio del sufrimiento. Porque a veces queremos, ¿verdad?, andar conforme a nuestros propios criterios, pero es importante que entendamos que para obedecer hay que padecer y hay que sufrir. No es fácil, no es fácil. Tenemos que padecer y sufrir en la carne, por ejemplo. Hay cosas que a nosotros nos pueden gustar, pero que desagradan a Dios y se produce un gemir en la carne, un sufrimiento en la carne. Entonces tenemos que sacrificar la carne y aprender obediencia. Eso es lo que Jesús en su palabra nos está enseñando aquí con todo esto.
Cuando pasamos por el sufrimiento, hay que aprendemos la obediencia, señores. Eso es real, eso está en la palabra. Amén. Nuestra utilidad no está determinada por el hecho de si hemos sufrido o no, sino por el hecho de cuánto hemos aprendido a obedecer por medio de ese sufrimiento. Amén. Tenemos que despojarnos de muchas cosas y eso nos va a costar. Eso nos va a costar, hermanos. Eso nos va a costar. Porque hay gente que son amantes a los placeres, amantes a ciertas cosas que le agradan a la carne, pero tú tendrás que despojarte de eso porque tú tienes que ser obediente. Y eso te va a costar. Te va a costar frenar la lengua muchas veces. Te va a costar frenar cualquier aperitivo carnal. Te va a costar. Pero así es que se aprende obediencia. La obediencia se aprende. Hay gente que son amantes a los placeres. Y los placeres son inútiles delante de Dios. Entonces, cuando usted te despoja de ciertos placeres, tú estás aprendiendo a obedecer. Está aprendiendo obediencia. Entonces, la salvación hace que la gente sea obediente y tenga gozo. El nuevo nacimiento, eso es lo que produce en nosotros, que seamos personas obedientes y tengamos el gozo del Señor. Yo creo que hasta ahí esa explicación está excelente, ¿verdad? ¿Qué ustedes dicen sobre esa explicación de Filipenses capítulo 2, versículo desde el 5 hasta el 11? Gloria a Dios. La obediencia del Hijo es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar de ahí. Como hijo de Dios, tenemos también que aprender obediencia. Poderoso. Gloria a Dios. Hay que aprender Así es, a hay que obedecer. aprender a ser obediente. Es duro, es Amén. difícil porque a veces siempre queremos tener la razón y aunque la persona que nos está cuestionando no tenga la razón, pero si nos da una orden, hay que obedecer. Obedecer yo diría que es hacer sacrificio. Eso es así. Eso es así. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar a la lección número 3 y número 4 de la clase Grupo de Conexión. La lección 3 habla sobre el tema Me seréis testigos. Y hay unas cuantas preguntas que vamos a comentar eh, sobre estas dos lecciones. Gloria a Dios. La primera pregunta que aparece en la lección número 3, son 6 preguntas que hay. La primera es, revisa un ejemplo de testimonio, ser testigo, e interprete Hechos 4 del 18 al 20. Básicamente esta clase habla sobre lo que es la gran comisión de evangelizar, de ir a ser discípulos, de ser testigos, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La idea no es que yo imparta la enseñanza completa, sino que todos nosotros comentemos lo que hemos aprendido, de lo que hemos leído y comentemos las preguntas que hemos contestado. ¿Quién de ustedes contestó la primera pregunta y qué contestó? Vamos a ver. Amén. Yo, Amén. Amén. sí. Aquí nos está hablando de que revise un ejemplo del testimonio. Me seréis testigo. Y aquí estaba hablando de los apóstoles, de Juan y Pedro. Ellos priorizaron la obediencia a Dios sobre toda autoridad humana. Ellos decían que cómo podían callar lo que han visto y lo que han oído, que no podían callar lo que habían visto y habían oído. Entonces, yo creo que ellos establecieron un principio de obediencia a Dios.
Amén, amén. Gloria a Dios. Excelente. Y Ada, ¿qué dice sobre esa misma pregunta? Amén. Bueno, lo que yo pude entender, este versículo cuenta que los líderes, como decía la pastora, de Israel le prohibían a Juan y a Pedro hablar acerca de Jesús, pero este le explicaba que la voz de Dios es la que tienen que obedecer para los apóstoles anunciar el mensaje de Jesús, era más importante que obedecer órdenes humanas. O sea que para ellos era más importante eh, atender a los mandatos divinos, a los mandatos del Padre Celestial, que lo que el hombre pueda decir o hacer. Así es, así es. Gloria a Dios, excelente. Vamos entonces a la pregunta número 2. Dice, no se puede dar el mensaje del Evangelio sin vivirlo. Si la iglesia comparte las buenas nuevas, ¿qué espera observar la gente? Analice Lucas 24:47 y Hechos 2:42. ¿Contestaron eso también? Sí. Sí, señor. Entonces, vamos a ver qué dice Ada y luego Giselle qué dice sobre esa pregunta. Amén. Según Lucas 24:47, encontramos obediencia. Sí, porque luego de su resurrección envió a que predicase en su nombre acerca del arrepentimiento y la remisión de pecados, comenzando en su propia tierra, o sea, porque el juicio empieza por casa y luego salir hacia afuera. El versículo de Hechos enseña cómo vivían ellos luego de escuchar el mensaje y recibirlo en su corazón, y ellos perseveraban en todo. O sea, luego de que ellos escuchaban el mensaje y lo ponían en práctica, su estilo de vida era distinto. Ya no vivían ellos, como más bien dice la palabra, sino que Cristo era quien gobernaba y reinaba en sus corazones, parafraseando. Entonces, Lucas decía que en toda parte tenían que predicar el evangelio a toda criatura. Amén, amén. Prácticamente eso es lo que es ser testigo. Eso es lo que es testificar de Cristo. De hecho, cuando nosotros analizamos la palabra griega martureo, es una palabra griega que significa testificar o dar testimonio y se refiere a aquella persona que testifica a otros a favor de. Entonces, de esta palabra martureo es etimológicamente de donde se origina la palabra mártir. Un mártir es un testigo de Cristo. Entonces, yo sé que muchas personas cuando le hablan de mártir piensan en Esteban, piensan en esos apóstoles y discípulos que lamentablemente dieron su vida por el Evangelio, por la causa. Digo lamentablemente por lo cruel que fue esa persecución y murieron como mártires, pero ellos en ningún momento abandonaron su fe. Ellos estaban dispuestos a morir defendiendo su fe. Y de hecho murieron defendiendo su fe. Y por eso el Evangelio ha llegado a nosotros hasta hoy. Eso era testificar, hablar de Cristo, ser testigo de Cristo en ese sentido. Entonces, en ese sentido, Jesús fue el gran mártir porque Jesús vino a testificar sobre el Padre, según Juan capítulo 14, versículo 9. Y después después de Jesús, todos los apóstoles, ¿verdad? Ejercieron esa función de mártires porque se dieron a la tarea de hablar de Jesús, de testificar del nombre del Señor. Y también la palabra habla sobre otro gran mártir que testificó de Cristo, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo múltiples viajes misioneros, ayudaron a muchísima gente, expandieron el evangelio del reino de Dios, hablaron de la fe de Jesús. Lo que era el apóstol Pablo,
lo que era Bernabé, lo que era Apolo, lo que era, por ejemplo, Timoteo y otros apóstoles que la Biblia menciona, fueron grandes mártires porque testificaron del Señor Jesucristo. O sea que mártir no era solamente aquel que moría por la causa, sino también aquel que testificaba y que estaba dispuesto a morir por su fe y por hablar de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia de hoy? ¿Cuál debería ser el papel de la iglesia de hoy? Dar testimonio de Jesús, hablar de Jesús, proclamar las buenas nuevas de salvación por un lado y número dos, hacer discípulos, que ya es una tarea que nosotros la hemos escuchado tanto en la iglesia, que es importante que nosotros hagamos más énfasis en esto. Y Grisel, ¿qué dice sobre la pregunta número 2? De Hechos 2:42 también y Lucas 24:47. Amén. Este mensaje se basa también en la autoridad, mérito y persona de Jesús. Implica acerca del perdón. Se encuentra a través de la salvación, no es exclusivamente para Israel, amén, sino que la salvación es para todos. Entonces, los apóstoles se dedicaban finalmente a la enseñanza y ellos fueron testigos de caminar de Jesús, de la vida de Jesús. Entonces, es con nuestras vidas, como decía, con nuestras vidas es que vamos a evangelizar. Ellos permanecían juntos, unidos, no solamente juntos, porque a veces estamos juntos y no estamos unidos. Entonces, ellos permanecían juntos en la comunión, ellos partían el pan, ellos oraban, ¿me entiendes? Entonces, esa era la formación de aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Se mantuvieran juntos, unidos, partiendo el pan. Y esto lo veían los de afuera. Entonces, los de afuera querían de eso que tenían esos discípulos. Entonces, Jesús fue nuestro mayor ejemplo con su vida, mayor ejemplo para nosotros, para que nosotros viviésemos de esa manera y que otras personas quienes nos rodean quisieran vivir como nosotros vivimos en Cristo Jesús, unidos y en amor, que nuestras vidas evangelicen a Cristo diariamente. Entonces, los discípulos fueron testigos de la vida de Jesús y eso fue lo que ellos empezaron a proclamar. Amén. Con su vida diaria, en la unidad, en la oración, en el amor y permaneciendo unidos juntos con sencillez de corazón. Excelente, excelente. La tercera pregunta es, de toda la actividad de nuestra iglesia local, ¿qué proporción se destina a la evangelización? Exprese sus comentarios. Ada, ¿qué escribiste sobre esto? Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Yo claro. puse que un porcentaje exacto, sí, un porcentaje exacto no podría explicarme. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros pasamos, estamos hablando de Dios. Iniciamos con una conversación X cualquiera y siempre el tema de enfoque o el tema final siempre es Dios. Podemos estar hablando de algo y siempre terminamos de una o cierta manera evangelizando. O sea, no podemos decir un 1, un 2, un 3, un 20 o un 50%. Creo que todo el tiempo siempre que estemos hablando con alguien, sea un conocido o un desconocido, siempre terminamos hablándole acerca de Dios, de lo bueno que Él ha sido, de cuán maravilloso es y uno le busca. Entonces, con esa actitud, yo no le pude poner el número. Ese fue mi punto de vista. Amén, amén. ¿Y la pastora pudo contestar esa pregunta? Sí, yo le puse tentativamente un 10%. Ok, 10% se destina a la evangelización como iglesia local. amén. Gloria a Dios. ¿Y a qué se debe ese porcentaje tan bajito?
Porque, por Exacto, ejemplo, porque mira, por ejemplo, si estamos hablando de iglesia local, nada más con Javier solo, tenemos nosotros un 50.000 millones%, porque Javier donde quiera que va, es predicando el evangelio a toda criatura. Yo creo que Javier le predica y le evangeliza, yo creo que hasta las hojas. Entonces, por eso yo decidí no poner ningún porcentaje, porque que correcto. siempre, cualquiera de nosotros, quien quiera que sea, siempre termina hablando acerca de Dios, en cualquier punto, en cualquier momento de nuestro día a día. Correcto, correcto. Es cierto porque nosotros casi siempre aplicamos mayormente el evangelismo de conexión o evangelismo oico, como le llamamos, y evangelizamos a personas conocidas, desconocidas, pero quizás la pastora Grisel lo dice por los frutos, porque cuando no se hace mucho énfasis ya a nivel de iglesia, a nivel de ministerio ya organizado, cuando no se hace mucho énfasis en el evangelismo, la gente tiende en no preocuparse por evangelizar. Y por eso anualmente se ven poco fruto. Entonces, ¿qué causa pudiera haber de esa situación? ¿Qué causas pudiera haber de que las iglesias de hoy, ya saliendo de lo que es el ámbito local nuestro, las iglesias de hoy no hacen mucho énfasis en lo que es el evangelismo? Muchas veces es porque no existe un enfoque correcto sobre la gran comisión y por lo tanto el trabajo se realiza muy poco. Incluso algunos ni siquiera han evangelizado nunca en su vida. Entonces yo pienso que deberíamos reforzarnos un poquito en cuanto a esto y en cuanto a lo que es la iglesia en sentido general. Como decía Ada hace un momento, Javier evangeliza siempre. Ada también lo hace, quizás la pastora también lo hace. Algunos miembros lo hacen constantemente, pero ya como organismo, como organización, quizás deberíamos hacer un poquito más de énfasis, porque incluso en algunos círculos religiosos no existe un verdadero compromiso con lo que es el Evangelio. Y otros, ¿verdad? No evangelizan y nunca han evangelizado a nadie porque no existe ese espíritu de sacrificio. Algunos Bueno, están llenos de temores, por ejemplo, algunos están llenos de prejuicios, que se sienten incapaces de evangelizar, de llevar a cabo la tarea evangelística de la iglesia. Algunos se sienten que no tienen la debida preparación. Son muchas las razones que algunas personas piensan, y en ese sentido, la que va la pregunta dirigida, porque siempre habrán excepciones, siempre habrán personas que son expertas ganando almas, siempre habrán ganadores de almas, pero también habrán personas que estarán limitadas, que se sentirán incapaces. Entonces, en ese sentido, es que nosotros deberíamos hacer un poquito más de énfasis, porque hay personas que incluso se limitan solamente a llevar una vida cristiana los domingos. Yo me congrego aquí los domingos, escucho la palabra, levanto la mano, adoro a Dios, pero no hay ese compromiso con lo que es el evangelismo. Entonces, quizás en cuanto a eso era la pregunta, dirigida más o menos en esa dirección. Sí, y también, pastor, es la perseverancia en el amor a las almas, porque predicar, yo le predico a todo el que está a mi alrededor, diariamente posiblemente. Entonces, es la perseverancia en el seguimiento. Por eso la palabra dice esforzarlo, no es obligarlo, Así sino es. que en amor, tú continúas predicando a esa persona, hablándole de Cristo, hasta que esa persona reciba al Señor. Perdón. Y después que reciba al Señor, pues en amor, darle el seguimiento. Es como cuando uno va a tener un bebé, uno se prepara antes. Y cuando ese bebé llega, tú no puedes soltarlo, tú tienes que estar pendiente a esto, a aquello, alimentarlo, a dar es la perseverancia, porque podemos ganarnos 100 personas, pero el seguimiento en que está, el seguimiento a esa persona, hasta que esa persona pueda crecer y pueda madurar. La palabra no se equivoca, esfuérzalo, no es que lo obligues,
sino la perseverancia de ese padre que se lo ganó, de esa persona que se ganó esa vida, hasta que esa persona pueda crecer y pueda madurar. Amén. Vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, incluso en nuestras congregaciones hay personas que han dejado de asistir. ¿Por qué? ¿Será porque no hemos hecho un buen trabajo de evangelización o de discipulado? ¿Contestaron esa pregunta? Sí, señor. ¿Qué contestaste, Ada? Bueno, yo creo que estoy bien cruda cuanto a esa pregunta. Yo puse, creo que lo que más influye es el desinterés personal y se cubren a través de excusas, porque no hay a veces que no le haga el trabajo, porque por ejemplo, vea, ¿y por qué no fuiste al servicio hoy? No pude, pero mentira, habla mentira y a uno sí, uno le puede aceptar su excusa porque uno no sabe si es verdad o es mentira. Quizás si no pudo, se le complicó, pero otras veces son puras excusas. Entonces, se quedan por quedarse. Entonces, se tapan a través de excusas por el desinterés que ellos mismos van causando poquito a poquito. Correcto, correcto. Gloria a Dios. ¿Y la pastora contestó algo con respecto a eso? A la pregunta número 4. No. Ok, entonces, eh, yo pienso que tenemos que enseñarle a la gente a vencer los obstáculos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aunque no veamos por el momento los frutos que deseamos, hay que hacerlo de forma continua. Porque para eso nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y la evangelización no es un privilegio o no es una responsabilidad de algunos, sino que es una responsabilidad de todos. Tenemos todos que proclamar el evangelio, ya que esa es la herramienta de trabajo para la salvación. O sea, ¿cómo ellos van a creer, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si no hay quien le predique? ¿Cómo ellos van a ser salvos? ¿Cómo van a nacer de nuevo si no hay quien les predique? Pero yo estoy de acuerdo con lo que Ada contestó. Muchas veces se debe a ñoñería de la gente, no a la falta de trabajo, porque allá nosotros como iglesia siempre trabajamos, siempre nos preocupamos por el nuevo creyente, tratemos de que la comida le llegue a tiempo, que la enseñanza le llegue a tiempo, siempre hacemos una llamada antes de 48 horas para hacer contacto con el nuevo converso. Pero hay gente que lamentablemente, aunque pasen y confiesen que Jesucristo es el Señor, lamentablemente no logran nacer de nuevo, no nacen de nuevo. Y por eso el margen de perseverancia quizás no es el deseado de todos nosotros. ¿Verdad? Vamos a pasar entonces a la pregunta número 5. Yo pienso, Ada y la pastora, que como no hay luz, vamos nada más a analizar estas dos últimas preguntas y en la próxima clase analizamos las otras preguntas para que también los demás puedan opinar y puedan participar. Sí, porque estoy apagando la computadora que se está descargando para que no se termine de cargar Sí, porque ahí tenía el pollo abierto también. Y me queda, aunque correcto, tengo cargo en el celular, pero no tengo mucho. correcto. Entonces vamos con la número 5. Dice, ¿qué iniciativa propondrían para comenzar a continuar la tarea de evangelización en la iglesia local? Eh, Comente en base a lo que dice 2 de Corintios 11:14. ¿Qué contestaron ahí ustedes? Amén. Bueno, yo puse que deberíamos conocer las escrituras y no dejarnos engañar. Porque cuando conocemos la verdad os hará libre, dice la palabra. Porque, por ejemplo, en el principio, cuando estábamos leyendo, o cuando yo estaba leyendo el capítulo 3 acerca de me seré testigo, cuando llega el pedacito de arriba, que es la cuestión de Marte,
Yo pensaba que una persona mártir era una persona como ñoña, como que le gustaba llamar la atención, que le gustaba siempre como que estén encima de ella para que no se le quite la delicadeza de hacer las cosas. O sea, que tenían que estar encima de ella para que pueda avanzar. Pero sin embargo, pude aprender por la palabra que ser un mártir es ser un testigo. O sea, nosotros como cristianos somos mártires de Jesucristo, porque andamos Amén. siendo testigos de Él, a nuestra forma de estilo de vida y conforme a nuestro comportamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Grisel, ¿qué contestó sobre esa pregunta número 6? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Oh, ok. Pues yo entiendo que apoyando la palabra que dice Ada, si tenemos conocimiento de la palabra, No se escucha ahora. no se escucha nada. Ahora sí. Si tenemos conocimiento de la palabra, pues es más fácil trabajar con esas personas, pues tú sabes que las personas están pasando por ciertas dificultades, la mayoría, todos, estamos pasando por ciertas dificultades y una palabra que nosotros le demos a esas personas, pues lo van a mantener, entonces va a abrir una puerta para que ellos se mantengan en el Señor y enseñarle a los nuevos creyentes, a los que han nacido de nuevo, a buscar del Señor verdaderamente. Porque yo puedo darte una palabra un día, pero si tú verdaderamente no conoces al Señor, tarde o temprano, si tú no tienes un encuentro con Dios, pues estarás retirándote de lo que es las cosas de Dios. Amén. Entonces, básicamente, la contesta de ustedes sería que la iniciativa que ustedes proponen es que preparemos a los que no están preparados para que hagan la tarea de evangelizar, que tengan conocimiento de la palabra, de la visión, para que puedan llevar a cabo esa tarea evangelizadora. La número 6 sería de las 5 causas que obstruyen la proclamación del Evangelio mencionada en la introducción. Mencione cómo se podrán contrarrestar cada una de ellas. Comparta su opinión. Esa es larga, esa es larga. Esa la vamos a dejar para después, porque esa es larga. ¿Qué tú contestaste ahí, Ada? Bueno, con respecto a la contrarrección, yo puse que si nadie va o nadie predica es porque están falta de que envíen, como sea la pastora, hay que enviar, y usted decía preparar para enviar. Falta de predicación, o sea, si no hay quien predique porque hay personas que necesitan ser capacitadas para poder predicar. Falta de oír la palabra, ¿por qué? Porque nadie va, nadie habla, nadie proclama la buena nueva de salvación. Falta de fe, porque hoy en día la gente, por lo que usted decía al principio, por estar cuestionando, por estar meditando en que sí, en que no, entonces su fe cada día más va menguando. Falta de involucrarse a Dios, falta de involucrar a Dios. ¿Por qué? Eh, tenemos muchos planes, tenemos muchas metas, queremos muchas cosas, tenemos muchos sueños, pero sin embargo, en cada una de esas metas que queremos lograr, en cada uno de esos planes y en cada uno de esos sueños, no nos detenemos a preguntarnos qué Dios quiere para nosotros y ni siquiera lo incluimos a Él. Para entonces luego el cocotazo decir, ay Dios, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que tú no buscaste asesoría espiritual. Amén, amén, amén. Amén, así es. Entonces, nada, nosotros como iglesia que vivimos conforme al Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ser testigos de esta gran verdad del Evangelio, tenemos que proclamar con fidelidad las buenas nuevas de salvación. Amén. Tenemos que arrebatarle las armas al enemigo, buscar las almas a tiempo y fuera de tiempo. Que la gente quiera formar parte de nuestra iglesia, que la gente desee formar parte de nuestro ministerio. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad, tenemos que hacer discípulos y luego que nosotros nos comprometamos como iglesia, vamos a ver los resultados para la gloria de Dios. Amén.
De manera que en la próxima clase, entonces, estaremos hablando de las diferentes estrategias y vamos a comentar las preguntas que todos ustedes contestaron ahí. La próxima clase será también bien interesante. Así que gracias. Yo sé que hoy no hay luz todavía. Mira la hora que es y la energía no ha llegado. Ya el celular mío está casi apagándose porque no tiene mucha carga. Así que Dios le bendiga a todos, Dios le guarde y esta clase la estoy grabando para luego entonces publicarla y que los que no asistieron hoy, es obvio, solamente asistieron 2 estudiantes, los que no asistieron hoy por el apagón que hay a nivel regional, pues entonces asistan eh, en la próxima clase y puedan escuchar este audio. Así que muchas bendiciones para todos y paz. Dios te bendiga, Ada. Dios te bendiga, pastora. Bendiciones. Amén, amén, mi pastor. Bendiciones, mi pastor. Nos vemos Bendiciones, en la bendiciones. próxima clase. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, amén.